Antonio Gálvez, un viejo vecino del pueblo de Lules y al que siempre le habían atraído historias de duendes y aparecidos. Se lo indicaba como un practicante asiduo de la magia negra, por lo que despertaba cierto resquemor en la población que lo tenía aislado y menospreciado. Una de las historias que más lo intrigaba era la leyenda del convento. Algo habría de cierto, y ahora que estaba viejo y había reunido gran cantidad de información, decidió investigar por su cuenta. Allí, según la tradición popular, había un tesoro escondido que estaba esperando al dichoso que lo descubriera. Pero nadie conocía el lugar exacto donde estaba enterrado, a pesar de que en muchas oportunidades se habían realizado excavaciones por todo el convento, hasta en los cimientos de las gruesas paredes, poniéndola en peligro de derrumbarse. Entonces, lo más probable es que dicho tesoro estuviera protegido por un encantamiento, de modo que quienes no lo conocían podían estar en medio del mismo sin verlo. Había visitado en varias oportunidades las ruinas, hurgando en cada recoveco y tratando de descifrar el misterio oculto en las formas arquitectónicas, en los arcos, dinteles y campanarios. Sabía que en alguna parte estaba la solución. Le habían dicho que los monjes abandonaron el convento en medio de una tormenta. Entonces, lo ideal sería pasar una noche de tormenta allí. Le habían dicho que eso sucedió en el mes de agosto. Entonces esperaría dicho mes en que las tormentas no son muy abundantes, pero sí muy violentas. Al fin se le presentó la oportunidad y con un pico y una pala al hombro se dirigió lentamente al convento mientras en el cielo se armaba una furiosa batahola. Alguien lo vio atravesando el puente sobre el río Lules y alguien más lo vio bajo la luz de un relámpago parado en la entrada del viejo convento. Pero nunca más se tuvo noticias de él. Todas las búsquedas resultaron infructuosas y nunca se supo la verdad de lo sucedido. Yo sé lo que pasó. Lo sé por una información que me llegó, por un confidente anónimo que se presentó una noche diciéndome que se enteró que yo andaba buscando material para un libro. Nunca supe cómo se llamaba ni dónde vivía. Me dijo que tenía información precisa de don Antonio Gálvez, pero que yo debía prometerle no revelar la fuente. Y después de percatarse de que no había nadie más que nosotros dos en la habitación, sacó de entre sus ropas un copón finamente labrado, con piedras preciosas en el borde, que me aseguró pertenecía al tesoro descubierto por don Antonio. Examiné minuciosamente la bella pieza y llegué a la conclusión que efectivamente podía tratarse, por su estilo colonial, de un objeto de la época. Después de verme convencido, mi informante comenzó a hablar. Con su piloto y las herramientas al hombro, don Antonio llegó a la entrada la noche hasta el convento, cuyas paredes se estremecían con los truenos lejanos, mientras los relámpagos dejaban un entorno fosforescente en las grietas. Don Antonio se guareció en el único lugar con techo, la torre del campanario, esperando la llegada de la lluvia que no tardó en presentarse. Don Antonio observaba atentamente en el interior de la capilla inundada por el agua que caía con fuerza y golpeaba contra las paredes que iban adquiriendo paulatinamente una fosforescencia verdosa. Repentinamente se concentró en un lugar del piso de la capilla desde donde comenzó a emerger una luminosidad extraña.
Es el brillo del metal que se hace luz cuando hay mucha electricidad en el ambiente, pensó don Antonio. De modo que allí, ahora, lo único que tenía que hacer es clavar el puñal en el lugar exacto para retener el flujo y canalizarlo. El puñal había sido debidamente preparado para esta ocasión. Su empuñadura era de una asta de carnero en la que se habían grabado signos cabalísticos pertenecientes a viejos libros. Además, hasta ese momento había estado sumergido en agua bendita que impediría el influjo perverso de malos espíritus. Don Antonio salió de su escondrijo sin importarle el aguacero. Se dirigió al centro de la capilla, dijo en voz alta palabras secretas y clavó el puñal en el lugar exacto donde emergía la luminosidad. Como por arte de magia, la luz se concentró en el metal al contacto con el piso y ascendió a través del brazo inundado a don Antonio como una orla fosforescente. Ya estoy dentro, pensó animadamente, porque sabía que cuando la luz del metal inundaba el cuerpo del buscador, éste adquiere poderes extrasensoriales. Ahora podía ver a través del piso el lugar donde los jesuitas habían escondido sus tesoros. Veía el brillo inusitado de los cálices y los copones de los candelabros de oro puro, todavía coronados por velas de cera que comenzaron a encenderse una tras otra, para mostrar los estantes cargados de libros con tapas rústicas de cuero donde los monjes habían dejado escrito el testimonio de su paso por el lugar. Había imágenes de los santos, de la Virgen coronada con coronas de oro y plata, adornadas con piedras preciosas delicadamente engastadas, y al fondo refulgía un gran crucifijo enteramente de plata. Había arcones de cuero tirados desordenadamente y algunos de ellos, que habían quedado semiabiertos, dejaban ver el brillo de las gemas preciosas. Don Antonio se quedó pasmado ante tanta riqueza. Y ahora solamente mía, terminó su reflexión. Habrá que ir a buscarla. Sin mucho apuro estudió las 16 gradas que llevaban al refugio y que se iniciaban inmediatamente por debajo de los baldosones del piso, justo donde tenía clavado su puñal. Con toda la prolijidad que pudo, en medio del barro, trazó un círculo que ocupaba la puerta de entrada y comenzó a retirar paulatinamente los escombros de la zona porque no quería cansarse. La lluvia había amainado hasta convertirse en una fina y persistente llovizna que había disminuido notablemente. Don Antonio sacó una linterna que dejó encendida en el borde mientras seguía con su trabajo. Eran pasadas las 2 de la mañana, cuando al levantar 4 baldosones del piso descubrió una tapa redonda con una anilla. Descansó un momento para tomar fuerzas, porque le parecía que levantar la tapa iba a ser una tarea ímproba. Haciendo palanca con el pico, logró destrabarla, y luego con mucha fuerza comenzó a levantarla hasta dejarla parada. Y allí estaba la escalera, y al fondo el tesoro. Solo que no relucía como antes. La lluvia había cesado del todo. La luz había desaparecido y las velas estaban apagadas. Solo se veía un antro oscuro y amenazador. Presintiendo que algo así iba a pasar, ató una soga a la anilla y la arrojó hacia el fondo. Le serviría para guiarse de regreso si las cosas no se presentaban en forma amistosa. Luego, con la linterna en la mano, descendió lentamente hasta el centro del recinto.
Sacó una caja de fósforos y comenzó a encender las velas una por una. A medida que las fue encendiendo, el recinto se inundó de una luz cálida que llegaba hasta los más lejanos intersticios, dejando ver el brillo del oro y de la plata, de las piedras preciosas engarzadas en coronas, brazaletes y anillos. Las estatuas de los santos, algunas del tamaño de un hombre, lucían con vestiduras de bellos colores y en sus ojos había un destello de santidad. Tenían los labios entreabiertos, como si estuvieran formulando una oración por alguien. Y estaban también los libros apilados en desorden, donde seguramente habría muchas fórmulas mágicas, conjuros y encantamientos. Abrió uno de ellos y vio que estaba iluminado con bellísimas miniaturas que representaban hechos del Antiguo y Nuevo Testamento, pero estaba escrito en latín, idioma que no conocía. Abrió otro y este estaba escrito en letras corrientes y en castellano antiguo. El crucifijo tenía el rostro vuelto hacia abajo y casi totalmente tapado por el cabello apelotonado por los coágulos sanguíneos. Don Antonio Gálvez estaba pasmado. Observó todo cuanto pudo, pensando que ahora que conocía el lugar, podía disfrutar de esta riqueza sin revelárselo a nadie. Lo más sensato sería extraerla de a poco, de modo de no llamar la atención. Decidió prudentemente tomar un bello copón orlado de piedras preciosas, apagó las velas, se arrodilló ante el Cristo para dar las gracias por ese inmerecido regalo. Hizo una reverencia desdeñosa a los santos que hasta ese momento había custodiado el tesoro que ahora le pertenecía, y salió pausadamente recogiendo la soga que se echó al hombro. Bajó la tapa cilíndrica, puso exactamente los baldosones donde estaban y cubrió de escombros la zona, dejando, sin embargo, algunas señas imperceptibles, solo evidentes para él. Era casi ya de madrugada, cuando salió del convento, y se encontró con mi informante, que parecía lo estaba esperando. Lo primero que le llamó la atención fue el copón que don Antonio llevaba en la mano. Le pidió que se lo mostrara y luego de examinarlo dijo: indudablemente esto ha sido robado de alguna iglesia, lo que además de un robo es un sacrilegio, de modo que me veo en la obligación de hacer la denuncia a la policía de este grave hecho. No se puede jugar con objetos sagrados. Don Antonio trató de disuadirlo con miles de argumentos a medida que se le iban ocurriendo. Incluso le prometió vender el copón y darle la mitad del dinero. Todo fue imposible, y ante el temor de ir preso, decidió revelarle el secreto, haciéndolo prometer que no se lo diría a nadie. Mi informante se lo prometió, y don Antonio le comentó todo lo que había sucedido esa noche. Como mi informante dudara, lo llevó a la capilla del convento y le mostró el lugar, pero mi informante siguió moviendo la cabeza en forma negativa. Entonces don Antonio escarbó en el piso, retiró los baldosones, abrió la tapa y comenzó a descender lentamente porque todo estaba a oscuras mientras no cesaba de hablar. Pero había algo raro. Las estatuas de los santos tenían en sus labios una expresión despreciativa que antes no había notado. El Cristo tenía el rostro levantado y miraba con severidad hacia la entrada donde estaba parado mi informante. Este se asustó, cerró la tapa, puso los baldosones en su lugar, desparramó encima los escombros y echó a correr. Recién entonces se dio cuenta que tenía todavía el copón en las manos. Volvió sobre sus pasos, pero no pudo localizar el lugar
porque el piso estaba totalmente lleno de escombros y malezas que antes no había visto. Cuando yo le pregunté por qué había hecho eso, me dijo que el Cristo levantó la cabeza y lo miró, en una mirada torva, sin indulgencia, inflexible, acusadora, y le ordenó que cerrara la tapa. Entonces me fijé en mi informante, pero yo estoy acostumbrado a que estos personajes pintorescos llenos de misterios y reticencias que muchas veces tocan a mi puerta en horas de la noche para darme alguna información que ellos consideran valiosa para mí porque saben que ando buscando y luego desaparecen sin dejar rastros. El hombre se dio cuenta que lo estaba mirando de forma distinta, pero no dejó de hablar. Me dijo que en las noches de tormenta se puede escuchar la voz del desdichado, pero yo más bien pienso que es el retumbo del trueno. Solo para conformarlo, fui en 2 oportunidades hasta las ruinas, me recosté en el piso de la iglesia y con mi oído en la tierra traté de escuchar algo. Me respondió solo el murmullo de la tierra lejana e imposible de aclarar. Ahora que estoy viejo y achacoso y sé que me queda poco hilo en el carretel y que mi informante ha desaparecido sin que yo lograra encontrarlo, quiero revelar este secreto para que alguien vaya en busca de don Antonio Gálvez, el afortunado infortunado que aún se encuentra en la cripta rodeado de todos sus tesoros, de los cuales no pudo gozar. Solo hay que encontrar la entrada.